Si de pronto alguna persona, obviamente, primero estudiando la palabra, orando de manera individual, pero si alguna persona desea que uno de los líderes de la iglesia, el pastor, lo visite, tenga una charla con usted, ore por alguna necesidad en particular, si ustedes desean tal vez que se visite incluso algún familiar que está enfermo o algo, pueden hablar con nosotros, pueden hablar conmigo también como pastor. Hay un ministerio que es el de fraternidad, que también puede apoyar en esas áreas. Entonces, ahí está Marlene, ¿cierto? ¿Quién más está de los que están en el ministerio? Melba, Melvita, bueno, hay varias personas, ¿no? Entonces, puede hacérnoslo saber para... mi mamá, pero mi mamá no está, mamá no vino. Entonces, la idea es que podamos también ser iglesia, o sea, no solo aquí, sino, o sea, somos iglesia todo el tiempo. Y somos hermanos, somos amigos, entonces poder tener también ese espacio. Así que les quería animar a eso. Oremos y estudiamos entonces la carta de Pablo a los Gálatas. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre de la gloria, permitirnos estar aquí, Señor. Y bueno, ahorita que vamos a estudiar tu palabra, Dios, te pedimos que nos guardes, nos bendigas, que tu Espíritu Santo nos confirme, nos revele verdades, Señor. Y que de lo que está escrito ahí, Señor, sea lo que nosotros abrazamos en nuestro corazón, Dios. Guárdanos, Señor, de falsas enseñanzas, falsos maestros. Guarda a nuestra familia, a nuestros hijos, amigos, Señor, de caer, Señor, en cualquier religión de estas extrañas que han surgido, Dios, y en lugar de llevar a las personas a la gracia, a la libertad en Cristo, quieren llevar a personas a la esclavitud, a llevar cargas que no podemos llevar, que no debemos llevar, Señor. Te pedimos que nos guarde de todas esas cosas. Guarda esta congregación, Señor, de que la doctrina se desvíe, que podamos siempre caminar en la sana doctrina, Señor, con la diferencia de personalidades que hay, Dios, pero que tu doctrina siempre se mantenga. Levanta hombres, Señor, que puedan ser también maestros, pastores, Señor, para edificar a tu iglesia, Dios. Mujeres que puedan servir también y enseñar a otras mujeres a ser prudentes, modestas y a vivir para ti, Dios. Guárdanos y te pedimos que siempre tu Espíritu nos guíe en todo, Señor. En nombre de Jesús, amén. Listo, veíamos que la carta fue escrita por el apóstol Pablo y tiene un propósito, ¿no? Y es advertir a los de la región de Galacia, era una región que tenía varias ciudades pequeñas, y advertirles de que tuvieran cuidado con los falsos maestros que estaban enseñando doctrinas que tenían su raíz en el judaísmo, con los judíos, y advertirles de que no creyeran esas doctrinas, pero también de alguna manera exhortarlos porque ya estaban abrazando ese tipo de doctrinas. Y Pablo, en la sección que vamos a estar estudiando el día de hoy, va a manifestar de alguna manera el asombro, o como dice en nuestros días, su aterro. Estaba aterrado de que ellos, después de conocer la verdad, rápidamente cayeran en doctrinas que no son sanas. Entonces Pablo iba a manifestar eso y va a aclarar obviamente qué es el verdadero evangelio, que lo aclaró como leíamos hace 8 días, y hoy lo vamos a recordar. Entonces, en la sección del día de hoy está el propósito como tal de la carta. Eso va del versículo 6 al 9. Entonces recuerden que las cartas de Pablo tienen por lo general como un esquema, ¿no? Siempre saluda en los primeros versículos, se presenta a él con sus colaboradores, después introduce el tema de toda la carta, después enseña doctrina y al final de sus cartas enseña la parte práctica de esa doctrina, cómo vivir la doctrina que estamos aprendiendo, y es un equilibrio, no es solo conocimiento y llenarnos de información, sino que eso que estamos aprendiendo, cómo es que se debe aplicar y cómo se debe vivir. Entonces, muchos tienen mucha doctrina y conocimiento, pero sus vidas nunca manifiestan un cambio en las acciones, pero el creyente tiene que conocer la palabra y esa palabra tiene que manifestarse en su día a día. Entonces Pablo, en estos versos vamos a manifestar el propósito de la carta. Y vamos a leer ahí del versículo 6 al 9. Todos tienen Biblia, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Todos tienen Biblia? Ok. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro,
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Son palabras muy fuertes. Sí, la palabra anatema es maldito. Y es lo opuesto de alguien que está bajo la bendición de Dios para ser guardado por Dios. Sí, la palabra anatema es lo opuesto a eso. O sea, anatema es alguien que ha sido puesto bajo Dios pero para destrucción. O sea, es algo realmente fuerte. Y Pablo no está maldiciendo a alguien porque predica un evangelio diferente, sino que está mostrando que el que lo hace, en lugar de estar bajo la protección del Señor, se está moviendo a estar bajo ese lugar para destrucción. Es bien fuerte lo que está pasando ahí. Entonces, Pablo nos va a mostrar en estos versículos el propósito de la carta. Y el propósito es que solo hay un evangelio verdadero, uno solo. Solo hay un mensaje de salvación. Solo hay una manera de ir al cielo. No hay varias maneras para ir al cielo, solo hay una. Y es por medio de la fe en Jesucristo, quien pagó por los pecados de toda la humanidad. Eso es una verdad tan sencilla, pero que al ser tan simple y sencilla, para poderla entender, muchos no la aceptan. O sea, ¿cómo así? Así de fácil, entonces nos salvamos. O sea, que este hombre, después de haber matado tanta gente, viene por fe en Jesús, cree y es salvo. No, así no puede ser. O sea, tiene que hacer algo, tiene que pagar algo. No, ese es el evangelio, es sencillo. Solo que hay algunos que lo pervierten, como dice el apóstol Pablo ahí. En el versículo 6, el apóstol manifiesta su asombro por la insensatez de los Gálatas. Ellos habían escuchado el evangelio verdadero, tenían una sana doctrina, sabían cómo una persona puede ir al cielo y cómo sus pecados pueden ser perdonados, pero ahora estaban aceptando doctrinas que eran erradas. Entonces Pablo manifiesta, antes de hablar de su propósito, ese aterro, ese asombro, porque ellos persigan ahora una doctrina extraña. Dice en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? El judaísmo tenía sus representantes y estas personas estaban predicando una mezcla de la fe, de la gracia con la ley, y los gálatas estaban siguiendo ese mensaje, estaban abrazando esas doctrinas y ahora se estaban desviando de la sana doctrina. Antes de avanzar, quiero como hacer una aclaración de unos términos como el judaísmo judío para entrar al texto. Los primeros términos que quiero que veamos antes de avanzar es el del judaísmo y se refiere a la religión, tradición y cultura del pueblo judío. Ellos se enfocan en la ley, en aprenderla, memorizarla, practicarla y enseñarla. Ellos se enfocan mucho en eso. Y esos términos nos van a aclarar muchas cosas. Entonces, el judaísmo como tal es la religión y las tradiciones que se han guardado a través de los años en el pueblo judío. Y ellos tienen varios libros, varios textos en los que basan sus tradiciones y su religión. Por ejemplo, está la Torá, ¿sí? El judaísmo, los judaizantes tienen varios textos. Primero es la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la Torá para el judaísmo. Ese es su principal libro. Pero no tiene solo esos libros. La Torá es uno de los libros que forma un compendio que ellos llaman el Tanaj. El Tanaj es el Antiguo Testamento que nosotros conocemos y tiene como 3 grupos de libros. Los primeros 5 que ya acabamos de nombrar, tiene también otros que se llaman los Nevi'im,
que es el libro de todos los profetas del Antiguo Testamento, tienen también ese grupo de libros, y los Ketubín, que son los otros libros que no son de los profetas, ¿sí? Los libros de sabiduría y eso. Entonces, los judaizantes tienen todo este compendio de libros y también le agregan lo que es el Mishnah. El Mishnah es una interpretación de todos esos libros que acabé de citar. Si del Antiguo Testamento empiezan a leer y tienen una interpretación que los sabios, los maestros le han dado a todas esas enseñanzas. Ese es el Mishnah. Ahora, del libro del Mishnah se deriva el Talmud. Y el Talmud recolecta discusiones basadas en esas interpretaciones. Entonces, se interpretó un texto, vamos a hacer una discusión, alguien anota todas esas discusiones, opiniones, posiciones, y hacen un libro basado en todo eso, y se lo agregaron a toda su tradición. Y ahí no termina todo, ¿sí? Al Talmud hicieron una interpretación más, y la final se llama el Halaja, ¿sí? Halaja, que es el cuerpo de todo, o sea, es toda la reunión de todos esos reglamentos, principios, interpretaciones que le han dado a través de los años. Llegaron a un momento donde cerraron todo ese compendio y esto es lo que nosotros creemos. Y de 10 mandamientos que hay en la ley moral de Dios, quedaron 613 mandamientos. Mandamientos que son absurdos. Por ejemplo, para los judíos el día de reposo no pueden caminar más de cierta distancia, digamos 1 kilómetro, no pueden caminar más de 1 kilómetro porque el día de reposo no se puede trabajar y caminar más de eso se considera como un esfuerzo, un ejemplo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Si usted un día antes del día de reposo ha comido lo suficiente, esa extensión del día viernes le permite caminar un poco más allá porque usted tiene algo que trae el día anterior. Eso, por ejemplo, está en estos libros. O sea, son cosas a lo último absurdas. Ahora, después del 70 de Cristo, ya en el Nuevo Testamento de nuestra era, cuando ya Roma acaba con los judíos, los escribas que participaron en todas estas cosas, de alguna manera delegaron o entregaron todas esas escrituras a los fariseos. Después del 70 de Cristo, los fariseos se encargaron de enseñar y asumir e interpretar todas esas cosas. Entonces, lo que están haciendo hoy día los judíos mesiánicos es nada más que fariseísmo moderno. Es nada más que fariseísmo, colocando cargas en las personas para que ellos traten de alcanzar una vida espiritual. Bueno, eso es el judaísmo. Entonces, miren que lo enredado que puede ser medio ordenar todos estos libros. Usted se imagina estar ahí y usted tiene que memorizar todo eso, hacer todo eso, no puede comer, por ejemplo, cerdo nunca más, tiene que dejar ciertos alimentos, el sábado no puede hacer nada, así que hay algunos que renuncian a sus empleos y todo, porque pues, no pueden trabajar el sábado. O se inventan una regla para validar el día de trabajo, o sea, eso es religión. Entonces todo eso es el judaísmo, y es conservar la ley, la práctica, entre comillas, que Dios le dio al pueblo de Israel. Eso es el judaísmo. Y eso que aquí está, yo creo que, bueno, medio explicado. Otra expresión que tenemos que examinar es el término hebreo. Ustedes han escuchado de los israelitas, hebreos, judíos. Bueno, ¿quién es quién? El término hebreo nace en el tiempo de Abraham. Si recuerden que Abraham estaba en Mesopotamia y Dios lo llama de Mesopotamia a ir a la tierra de Canaán. Entonces, cuando Mesopotamia queda al este, al oriente del río Éufrates, entonces todos los que venían de esa parte de Mesopotamia a Canaán tenían que cruzar ese río, y el término que surgió es Ibri. Sí, entonces le decían a todos los de Canaán, le decían a todos los que venían del otro lado del río los Ibri, los hebreos. Entonces nace el término hebreo, y con el tiempo a todos los descendientes de Abraham les dicen hebreos, porque vienen del otro lado del río. Eso es lo que significa hebreos. Y aquí tengo un mapa. Aquí tengo un mapa. Aquí está. Entonces,
esta es Mesopotamia, ¿no? Abraham estaba en esta zona. Aquí, pues, pero yo pienso que ese es el río Éufrates. Yo lo dibujé así. Por ahí estaba más pequeñito, pero para mí ese es el río Éufrates. Ahí está el río Éufrates. Entonces, todos los que venían descendientes de Abraham para vivir aquí en la tierra de Canaán, a todos ellos se les decía los Ibri, que son los hebreos, los del otro lado del río. Entonces, ahí nace el término de los hebreos. Con el tiempo, eso se generaliza y a los judíos israelitas se les dicen hebreos. Pero bueno, ¿cómo lo digo? Abraham no era un judío, era un hebreo. ¿Sí? Son términos que históricamente se pueden marcar. Ahora, ¿de dónde nace el término israelita entonces? Bueno, pues un nieto de Abraham se llama Jacob y Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. De Jacob vienen 12 tribus, ¿sí? Viene José y todo eso. Ay, el mapa, yo que lo hice, Dios. Aquí está. Entonces, ¿qué pasa? Después en la tierra de Canaán y de los descendientes de Jacob nace una nación, 12 tribus. Y aquí están todos los de las tribus de Israel, ¿cierto? Gad, Rubén, Manasés, Efraín, Dan, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Aser. Entonces, el término israelita nace con el nieto de Abraham, que es Jacob, que Dios le cambió el nombre y significa el que pelea con Dios o el que pelea con el ángel. ¿Ustedes se acuerdan que Jacob peleó con un ángel el ángel de Dios? Entonces, el que pelea con Dios o el ángel de Dios es Jacob, Israel más bien. Y de ahí nace el término israelita. Una vez más, se generaliza. A los descendientes de Abraham se les dicen israelitas a todos, pero empieza a haber un cambio porque son los descendientes ya de Jacob. Otro término, esos son los israelitas. ¿Quiénes son los judíos? ¿Los judíos quiénes son? Bueno, Israel son 12 tribus y ocupan todo ese territorio de Canaán, la tierra prometida. Cada uno ocupa su lugar. Con el tiempo se divide en la nación y se vuelven dos reinos. El reino de Israel, que es el reino del norte, ocupan la región de Samaria. De ahí viene el término samaritanos, porque estos que estaban acá del pueblo de Israel se empezaron a mezclar con pueblos paganos. Entonces, claro, se les dice samaritanos porque no conservaban bien lo que era la tradición del pueblo y la descendencia de Jacob. Entonces empieza a llamarse samaritanos a los que habitaban esta región. Pero los que quedan acá son conocidos como judíos, porque el reino del sur es conocido como el reino de la tribu de Judá. Entonces, el término judío nace aquí, cuando se divide el reino o la nación de Israel en dos, el reino del norte y el reino del sur. A los del reino del sur, entonces se le empieza a llamar judío. Para ellos, una persona que nacía acá en Samaria no era judío, sí era samaritano. Recuerdan que Jesús, o los judíos como tal, no pasaban por Samaria, y hay un texto que dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria y se tiene un encuentro con una mujer y con varias personas y hace milagros y predica. ¿Cierto? Entonces los samaritanos creían que había que adorar en los montes y todo eso, y Jesús le dice, no, va a llegar la hora donde los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque ellos empezaron a hacer divisiones, estos no son de Dios y solo los judíos somos de Dios. Entonces empieza una discusión cuando todos ellos en realidad eran descendientes de Jacob. Bueno, es algo nada más histórico, pero de ahí viene ese término. Ahora, estos de aquí, los judíos, empiezan a conservar y a hacer todos estos libros que vimos para conservar sus tradiciones antiguas de los patriarcas, la ley de Moisés, y que su sangre de alguna manera no se manchara con otros pueblos. Entonces nace lo que son los judaizantes. Entonces de ahí ya vienen lo que son los judaizantes, que son los que buscan conservar la ley de Moisés y todas las tradiciones que Dios le ha dado al pueblo. Estos judaizantes son los que estaban llegando a la región de Galacia para que los que estaban allá y habían escuchado de Jesús, si querían agradar a Dios, ser parte de las promesas de Abraham, aceptaran y practicaran la ley. Entonces, eso es un trayecto que hasta el día de hoy lo defiende. ¿Sí? Entonces, es algo nada más cultural. Entonces, todo esto era lo que Pablo estaba diciendo. Estoy asombrado de que ahorita ustedes quieran volver a la ley.
sea, todo ese trayecto, años de historia y de recolección de libros, de interpretar y dejar esos compendios ahí, esas personas defendían, y ahorita estaban por todo el mundo conocido de esa época, enseñando que si alguien quería disfrutar de las promesas y bendiciones del Creador, del Elohim, tenía que hacerse un judío, porque ahí había venido la ley, habían venido los patriarcas, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué dice Pablo teniendo todo esto en mente? Dice ahí en Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estos personajes que estaban defendiendo esa tradición a capa y espada, estaban yendo tras las pisadas de Pablo. Si Pablo iba a Palmira y predicaba, los judaizantes, Pablo estuvo en Palmira, vamos a Palmira. Y empezaban a predicar todas esas cosas para que los creyentes mezclaran su doctrina. La expresión estoy asombrado también puede ser en nuestro idioma me extraña, muchachos, algo así como hey, me extraña, ¿sí? Me extraña, muchachos. O sea, ustedes tan rápido cayeron en eso. Estoy sorprendido, estoy asombrado. Y lo que asombraba a Pablo era que tan pronto hubieran aceptado un evangelio diferente. Pero hay una palabra clave ahí y es os hayáis alejado. Eso es clave ahí, porque ellos conocían de Jesús y al ir siguiendo las prácticas del judaísmo, estando en Cristo, en la sana doctrina, se estaban alejando de las promesas. Entonces, los judaizantes que decían, si usted se hace judío, usted va a estar más cerca de las promesas, porque nosotros y la tradición viene de Abraham, de Jacob, de Moisés, etcétera. Pero en Cristo ahora, el que acude a ese sistema religioso para salvación, en lugar de acercarse a las promesas, se está alejando. Entonces, los que hoy día están predicando que usted se debe circuncidar para ser salvo de verdad, y si en el río Jordán, pues mejor, debe bautizar, si se tiene que bautizar, si se circuncida, ellos lo hacen sin anestesia, sino que usan otras cosas, porque no pueden usar ciertos elementos, eso es un enredo. Si usted hace todas esas cosas, está más cerca de las promesas y de los patriarcas. En realidad, cuando alguien empieza a caminar y a practicar la circuncisión, dejar de comer cerdo, por ganarse la salvación, está alejándose de la gracia. Entonces, hay un término que siempre se usa y es, perdió la salvación. La Biblia no habla en esos términos, usted perdió la salvación. Pero la Biblia sí nos habla de que nos alejamos y nos desviamos. Eso sí lo muestra la Biblia. Entonces, cuando una persona conociendo que en Cristo, por la fe, arrepentimiento de pecados, hay vida eterna, y empieza a dejar eso que es tan sencillo y simple, bueno, sí, yo creo en Jesús, pero si me circuncido, voy a ser más judío, más espiritual. Lo que está haciendo es alejándose de esa fe tan sencilla, tan simple y valiosa. Y está caminando en pos de, como lo llama Pablo, un mensaje diferente. Solo hay un verdadero evangelio, solo hay una manera de salvación, y es por la fe en Jesús, arrepentimiento de pecados, perseverar en Él. Solo hay una manera de salvarse. Cualquier otro sistema, cualquier práctica que se le agregue a Cristo es un evangelio diferente. Y escuche, cualquier evangelio diferente no va a salvar a nadie. O sea, todas las personas que dicen, no, yo creo en Jesús, pero si no me bautizo no me salvo, ese evangelio no lo salva a él. Y está caminando en pos de la perdición. Sí, uno a veces cree que el que se va a perder es solo el que de repente se emborrachó y empezó a consumir drogas y se alejó y públicamente tiene una vida vergonzosa de ese tipo. No, se está perdiendo, se enfrió, se está alejando del Señor. Pero a veces cuando alguien está practicando cosas así, uno dice, bueno, al menos está buscando de Dios. No, es un peligro. Tal vez no está consumiendo drogas ni tomando alcohol, pero al aceptar que la fe más la circuncisión salva, le está diciendo a Jesús, tú no eres suficiente. Eso es digno de culpabilidad y el resultado final de eso va a ser ir al infierno. Pero uno cree que el que va a ir al infierno es el borracho que está en la esquina aplastado ahí, ya orinado de 2 días de tomar ahí. Uno dice, no, ya ahí no hay nada que hacer.
No, una persona que puede ser casta, que de repente deja de comer cerdo porque cree que por eso se va a salvar, se está alejando de la gracia y va a perderse. O sea, ese evangelio no salva a nadie. Entonces, por eso Pablo les escribe y les dice, estoy asombrado de ustedes. O sea, por eso Pablo escribe esta carta. Si no, Pablo no hubiera dicho nada. No hay una carta donde uno diga, que Pablo diga, por ejemplo, vean ustedes por qué se emborrachan, no, busquen otra religión al menos. Pablo no escribe de esa manera. Pablo deja claro que la salvación es en Jesús y cualquier cosa que se le quiera agregar una arandelita al evangelio de Cristo no salva a nadie. Entonces uno a veces dice, no, pero es que ya cambió, ya no se emborracha, es bueno, pero sí está bien, ahí ya se circuncidó y ya, pues bueno, ya va a morir así y bueno, al menos cambió. Va a ir al infierno igual, porque ha mezclado la fe en Cristo con cualquier cosa más. Entonces Pablo por eso escribe y dice, estoy asombrado de ustedes. Entonces, si alguna persona a ustedes les predica un evangelio diferente y empieza a hablarles de Cristo y de otra práctica, manifieste su asombro. O sea, no le diga listo, es de asombro, porque si esa persona a la fe en Jesús le está agregando algo, se está alejando de las promesas de Dios en lugar de estar ahí cerca. Pero no juzguemos siempre al borracho o al que de repente se enfrió y ya mostró su publicación en Facebook con una cerveza. No, si alguien ya publica con su barba y su kipá y, bueno, creo que alguien vaya a publicar su circuncisión, pero si alguien se empieza a alejar de esa manera, es igual de merecedor de una exhortación como el que se emborrachó y hace años no lo hacía, es igual, pero juzgamos a veces muy mal. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces Pablo dice, estoy asombrado. Y dice de que ustedes se hayan alejado. La palabra alejarse que usa Pablo ahí, esta que está aquí, significa literalmente transportar, cambiar de lado o hacer una transferencia. Entonces, una persona que ha estado en la sana doctrina y se mantiene en la fe en Jesús y de repente le adiciona algo para salvación, lo que está haciendo es transportarse o transferirse a otro lugar y salirse del marco donde opera la gracia del Señor. Eso no lo entendemos así a veces y no pasa nada. No, se está transfiriendo a otro lugar y a un sistema cualquiera para justificación. Y eso es legalismo. ¿Sí? Legalismo no es lo mismo que ser radical. ¿Qué es ser radical? Estamos charlando y simplemente alguien está diciendo vulgaridades. Hey, eso no le agrada al Señor. Eso no lo hagamos más bien. Tan legalista. No, eso no es ser legalista. Eso es ser radical y firme porque la Biblia nos habla de las palabras corrompidas de nuestra boca y que como creyentes no debemos hacerlas. Por ejemplo, empiezan los cristianos una charla y de repente empiezan a hablar de pornografía, a ver videos, mira lo que me mandaron. Hey muchachos, ¿qué están haciendo? Ah, tan legalista. No, eso no es ser legalista. Es ser radical y firme con el pecado. Eso es obediencia, santidad. ¿Qué es ser legalista? Una persona que para salvación agrega cualquier ritual. Por ejemplo, si no te bautizas en el río Jordán, no eres salvo. Eso es ser legalista. Porque la Biblia habla de que somos salvos por la fe en Jesús a cualquier persona en cualquier lugar del planeta Tierra. No, es que usted no se circuncidó, usted no es salvo, eso es ser legalista. Entonces cuando colocan en juego la salvación más algo, más la fe en Jesús, más algo que usted tiene que practicar para que se lleve a cabo esa experiencia de vida eterna, todo eso es legalismo. Entonces cuidado con confundir legalismo, obediencia y ser radical, es muy distinto. Eso es muy distinto. Entonces, ellos estaban alejando del evangelio para seguir una enseñanza diferente. Ahora, lo interesante de hayáis alejado es que implica una acción personal. O sea, eso no fue de que ellos estaban ahí y al otro día, ay, me volví judío y ya estoy haciendo eso. No, ellos escucharon, pensaron en esas cosas, les sonó el cuento y empezaron a hacerlo. Empezaron a hacerlo, a escondidas, públicamente, como quiera que usted lo vea. Pero la decisión fue de ellos. Cualquier persona que toma una decisión
para seguir un evangelio diferente es nada más una responsabilidad personal. O sea, el diablo no va a agarrar a alguien de una oreja y viene para acá. Él no puede hacer eso. Es algo nada más que personal. Dice que ellos se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo. El hecho de escuchar el evangelio de Jesús es gracia de Dios. O sea, el hecho de escuchar que siendo pecadores podemos ser salvos, disfrutar de las promesas de Dios por la fe en Jesús, que Él pagó mis pecados, eso es gracia. Porque el ser humano lo que merece es el juicio y la ira de Dios por el pecado. Alguno puede decir, no, pero es que yo no soy tan malo. Bueno, ¿alguna vez ha deseado un bien ajeno? ¿Alguna vez ha deseado la mujer de alguien más o el marido de alguien más? ¿Alguna vez ha dicho una mentira? ¿O la ha pensado al menos? ¿Alguna vez ha robado algo? Así tenga valor de un peso en cualquier nivel. Eso nos hace culpables de juicio. Es más, eso muestra la naturaleza pecaminosa que es objeto de la ira de Dios. Es suficiente para que digamos, sí, soy pecador. Ahora, ¿qué es el llamado por la gracia de Cristo? De que a pesar de ser objetos de la ira, el Señor dice, bueno, aquí está mi hijo que pagó por sus pecados. La ira que era para usted, la deposité en Él, la descargué en Él. Eso es gracia. Eso solo hace Dios Padre. Entonces, Pablo estaba asombrado de que reconocer ellos que Cristo había muerto por sus pecados, vivir en Él, y ahorita estaban haciendo cosas extrañas. O sea, eso asombra a cualquiera. Asombra a cualquiera. ¿Qué estaban siguiendo ellos? Un evangelio diferente. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿cuál es el evangelio diferente? Todo lo que se le mezcla a la gracia de Dios en Cristo. O sea, Jesús murió por los pecadores. El que cree en Él tiene vida eterna. Eso, el evangelio es simple. Todo lo que se le agregue a la salvación, usando incluso el nombre de Jesús, es un evangelio distinto, cualquier mensaje. Es más, ahí en el versículo 3 y 4, si nos devolvemos, Pablo ha explicado el evangelio y dice, gracia y paz sean a ustedes de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ese es el evangelio. Dios Padre tuvo gracia, misericordia y dio a Jesús. ¿Para qué dio a Jesús? ¿Para qué se dio Él mismo? Para morir por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo que habla de condenación. Ese es el evangelio de Jesucristo. Todo lo que sea agregado a este evangelio, toda acción, obra o conducta que se agregue a este evangelio es distinto y, escuchen bien, no va a salvar. No va a salvar a nadie. Entonces, si alguien dice, bueno, listo, de ahora en adelante hay que usar ropa blanca y una túnica blanca, porque si no lo hacemos, no vamos a ser salvos. Eso es legalismo, y ese mensaje, aunque renuncien a obras pecaminosas, no va a salvar a nadie. No va a salvar a nadie. Sencillo. Ese es el evangelio. ¿A quién no va a asombrar esto? Entonces, a veces nos enteramos de personas que bueno, yo incluso he dado nombres. Ay, pero ¿y el pastor por qué dice eso? O sea, ¿qué les digo entonces a ustedes? Listo, el que quiera ir, vaya, que todo bien, igual vamos a irnos al cielo, allá nos vemos. Eso no va a salvar a nadie. Se está saliendo hay una palabra que se usa de la cobertura, de los límites, como quiera, para seguir algo distinto. Y eso es nada más refugiarse por alguna razón en un sistema de esos. Y por lo general, personas que salen de un lugar donde se predica la gracia y la libertad en Cristo, una sana doctrina, salen de ahí a lugares donde tienen que llevar ciertos requisitos porque les queda más fácil pagar por un pecado que quieren llevar a mantenerse en santidad sin que nadie esté detrás de ellos. ¿Sí? Y el ser humano por lo general piensa en pagar algo. O sea, ¿cómo así? Dios me salvó gratis. No, yo tengo que hacer algo. Eso es, sí, a veces uno recibe a alguien, le hace un favor, de repente estamos por ahí, ¿sí? Hace un favor y la otra persona no lo merece, puede pagar o asumir lo que uno le está dando. No, yo tengo que pagarle eso a él, te lo tengo que pagar. No, o sea, te lo estoy dando. Uno piensa a veces de esa manera, pero así no puede ser con Dios porque no podemos pagar.
O sea, no hay nada que podamos hacer para pagarle a Dios el favor que nos hizo. Nada. Descanse en eso, viva para Cristo. Descanse en eso. Entonces, personas que no entienden eso, también acuden a este tipo de sistemas. Usted y yo no tenemos que pagar nada. Jesús pagó en la cruz por nuestros pecados. Pablo ha manifestado su asombro y dice, bueno, en Romanos, acompáñenme en su Biblia Romanos, marquen ahí, en Romanos 8, Romanos 10, 11, retira Romanos 10, 8. Romanos, así como cuando uno acuerda solo el versículo, empieza desde el capítulo 1, el versículo, a buscar el versículo hasta que da con el punto. Romanos 10, 8. Pablo le dice a los romanos lo siguiente: mas, ¿qué dice? Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahora, esto no se trata de repita esta oración y es salvo, que ese es un legalismo. Dígale que repita la oración. Eso es un legalismo. O sea, nadie tiene que repetir una oración. Ahora, si lo podemos guiar en una oración y la persona tiene su deseo, la decisión que él está tomando es lo que lo va a salvar, no el modelo de oración. Entonces, más que llevar a las personas a que repitan la oración de fe, es a que crean en Jesús, que entienda que Él es pecador y si no se arrepiente va a ir al infierno. Eso es lo que tiene que creer, porque si no, no hace nada. Puede repetir la oración 10,000 veces, pero eso no lo hace salvo. Es la fe. Y dice aquí, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Es que la Biblia dice que lo lleva a confesar. Pues la palabra confesar ahí no es repetir. La palabra confesar que está ahí nace de algo que ha sido una verdad para mí y públicamente lo digo sin nada que importe lo que pueda pasar. Eso es confesar según el griego aquí en la palabra, en el versículo 10. En el versículo 9, pero miren lo que dice ahí, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, no es suficiente que una persona repita o diga algo acerca de Jesús. Esa persona en su corazón tiene que creer en Cristo. Y según Pablo ahí, ¿qué tiene que creer? Que Dios le levantó de los muertos. O sea, Jesús es el regalo de redención para la humanidad. Una persona que crea eso en su corazón, que tome una decisión por Cristo y entienda de que Él no puede pagar, pero que Jesús fue levantado por sus pecados, que no murió, que cumple las promesas de Dios. Una persona que crea eso y lo publique, dice ahí el resultado, será salvo. O sea, no se puede ligar la fe en el corazón de lo que es publicar con la boca. Un ejemplo, si no tiene la capacidad de hablar, ¿cómo lo va a publicar? Entonces, parte de lo que cree en su corazón. Si Jesús no le dijo al ladrón en la cruz, repite después de mí, en ningún momento le dijo eso. En serio, no le dijo eso. Jesús, cuando uno lee y trata de entender lo que el ladrón está diciendo y lo que está afirmando, en su corazón entendía que él era culpable de pecado y que Jesús era santo. Y le dijo, o sea, acuérdate de mí, ¿cierto? Cuando vengas. ¿Y qué le dice Jesús? Hoy estarás conmigo. Sencillo. No le dice nada raro. Ve y bautízate, ve y circuncídate, nada, o sea, ya mismo. Entonces, es fe en el corazón y ya obviamente publicar, más que con palabras también con nuestras vidas. Entonces, un evangelio diferente no va a salvar a nadie, no va a salvar a nadie. En el versículo 7, Pablo ahorita va a dejar claro que solo hay un evangelio. Y eso nos tiene que quedar claro a nosotros, no hay muchos evangelios. Sí, pero ¿cómo es posible que Dios, siendo tan bueno, tan grande, es un Dios de amor, solo deje un camino? Ese es un punto de vista humanista y muy razonable, ¿sí? Pero veámoslo de otro lado. ¿Por qué un Dios bueno, que merece destruir a su creación, dejó al menos un camino? Cuando lo que debería era haber cerrado todas las opciones.
Entonces ahí ya uno piensa diferente. Bueno, pues claro, tiene razón. O sea, Dios bueno, santo, hizo al hombre y a la mujer, los puso en el huerto para que vivieran con él, compartieran con él, pero le creyeron a Satanás y a partir de ahí viene una maldición a toda la creación, no solo la humanidad, sino la creación que vemos alrededor, se corrompe todo. ¿Por qué Dios, cuando los puso ahí con tanto privilegio, les da siquiera la oportunidad de que se salven? Yo creo que fuera uno de nosotros, acaba con todo. Pero Dios dejó un camino. Entonces, eso es gracia. Y no solo eso, si dejó solo un camino y no varios, es porque solo hay una manera de redención, y es por la sangre santa y justa de su Hijo Jesucristo. No hay otra manera de que el hombre pueda ser salvo. Dejó la ley para que el hombre viera y se enterara de que cumplir mandamientos a lo que nos lleva es a decir, Señor, no puedo. No puedo. O sea, usted colóquese en este pensamiento. Listo, vamos a salvarnos por la ley. Hay 10 mandamientos. Se las pongo de esta manera. Vamos a practicar los 10 mandamientos. Se van a salvar el que cumpla a partir de ahora, a partir de ahorita, ¿sí? 10:15 de la mañana del día, ¿estamos a qué? 3 de febrero del 2019. Listo. A partir de ahora les voy a dar la oportunidad de que por los 10 mandamientos se salven. Pero eso sí, si fallan uno, se van para el infierno ya mismo. O sea, ¿a qué puede llegar uno? No, Señor, ya, no, yo no me pongo, o sea, aquí, pero ¿qué pasa? Ir al judaísmo es hacer eso. A partir de ahora voy a cumplir esto para salvarme. Eso es un peligro. Eso es peligrosísimo. Entonces, la gracia de Dios, ¿qué es? Cristo vino a morir por nosotros, crea en Él, viva para Él, persevere en Él. No se aleje de Él, espere en Él. Si tiene un pecado, confiéselo de corazón, dé la vuelta y siga para Él. Eso es gracia. Ahora, no se puede confundir, antes de avanzar, libertad en Cristo con libertinaje, que se confunde. O sea, la libertad en Cristo me lleva a mí a salir de todo ese sistema religioso. Ya no tengo que ir a las 3 cruces cada Semana Santa. Ya no tengo que raparme y dibujarme un punto blanco en la mitad de las cejas. Ya no tengo que ir al Tíbet, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro, no tengo que vestirme con falda, dejar de usar aretes. Ya no hay nada que hacer eso. Lo que tengo que hacer es creer en Jesús. Eso es libertad. Ahora, ¿qué es libertinaje? Alguien que cree que por aceptar a Jesús ya es salvo y puede hacer lo que le dé la gana. Seguir borracho, etcétera, etcétera. Eso es libertinaje, que son los extremos de lo que estamos hablando. Entonces, Pablo ahorita les deja claro que solo hay un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio. Solo hay uno y es la fe en Jesús, o sea, su obra redentora. Y todos los que quieran agregar a este mensaje, ¿qué es lo que están haciendo? Pervirtiéndolo. Ahora, los que pervierten el evangelio, cuando vienen y le dicen a usted, mire, muy chévere allá lo que se enseña y todo, pero si usted no se circuncida, esa es la verdad. ¿Sabe qué es lo que quiere hacer? Perturbarlo. Y perturbarlo significa inquietar, hacer como un remesón, para que usted entre en duda, cuestione todo lo que ha entendido y acepte un legalismo. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quiere una persona cuando le dice, hey, me gustaría ir a hablar contigo, sí. Ve, chévere, sí, claro, sí, la palabra de Dios y todo, pero ¿sabes qué? Mira que he entendido, estoy escuchando a un rabino que él sabe hebreo, sí, y ese conoce el hebreo, y hay unos libros muy particulares que no colocaron en la Biblia porque pues sabían que era la verdad. ¿Y sabe qué dice el libro? Que somos descendientes de Abraham según Génesis 14, 15, 16 y 17. Y si usted no se circuncida, baila. Y usted y sus hijitos. Entonces, claro, empiezan a hablar chévere y todo. ¿Qué quieren hacer? Perturbar. Y perturbar no es algo así directo de que uno va caminando y alguien lo despeluca a uno jugando así la samba que le hace. No es necesariamente algo así externo. Es que sus ideas, las bases que usted tiene ahorita para su fe en Cristo, usted cuestione absolutamente todo. Y llegue al punto de decir,
Es lógico, es razonable. Jesús sí, uy, pero tengo que circuncidarme. Sí, no, no, sí, uy, yo sí sospechaba de allá eso tan raro, así tan gratis, no da nada. Venga, ¿qué hay que hacer? Cuando logran eso, no han hecho nada más que pervertir el evangelio y perturbarlo a usted y a su casa. Eso es lo que hacen. Tienen que tener mucho cuidado. Pablo con razón está diciendo, estoy asombrado de que ustedes tan rápido se hayan alejado para escuchar un evangelio diferente. ¿Cuántos evangelios hay entonces verdaderos? Uno, solo uno. Cristo es el Redentor. Por fe en Él somos salvos. No hay que hacer nada más. Entonces, si alguien le agrega cualquier cosa a la fe, a la obra redentora de Cristo, cualquier cosa que usted tenga que hacer para justificación, es un legalismo y un evangelio distinto. Ahora, decirle a alguien que debe vivir en buenas obras no es legalismo, porque las buenas obras son el resultado de la fe en Jesús. O sea, no estoy diciendo tampoco de que como somos salvos vivamos como queramos, no. Hay buenas obras, pero la Biblia dice que las buenas obras están preparadas de antemano para vivir en ellas. O sea, cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu Santo le empieza a llevar y las buenas obras son parte de mi vida por ese nuevo nacimiento. Entonces no es legalismo. No es legalismo decirle a alguien, hey, ojo con el pecado. No, estás mintiendo y eso no está bien. Eso no es legalismo. Porque estoy llevando a la persona a que viva para el que lo salvó. Legalismo sería decirle, mira, esa falda, si no la compras, si no la usas, no te salvas. Salvación, o sea, cuando se coloca en juego la salvación por algo, eso es legalismo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pablo deja claro ahí que no hay un evangelio, solo hay un evangelio, y es el de Cristo Jesús. En sus Biblias acompáñenme a Juan capítulo 3, versículo 16. Y ahora, ¿no? Hoy día también dicen, si usted no lee la Reina Valera, usted se pierde. No, tampoco. O sea, hay traducciones buenas, hay unas que hay que prestarles atención, hay otras que no hay que usar. Tal vez podemos hacer después un estudio acerca de traducciones de la Biblia moderna y todo eso. Sí, pero hay personas que no. ¿Usan Reina Valera o no? No, yo ahí no voy. No, o sea, tampoco, pues. En Estados Unidos es la King James, ¿cierto? La del Rey James, buena traducción también. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, recuerden, cuando lean este pasaje, léalo hasta el 21, sí es bueno. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Ahora, escuche lo que está diciendo Juan ahí. El que en Él cree no es condenado. Él no está diciendo el que en Él cree y se bautiza, el que en Él cree y se circuncida no es condenado. Está diciendo el que en Él cree no es condenado. Le está quitando todo lo que son los legalismos y los rituales que hablamos del alhaja y todos esos compendios fariseos. Le está quitando todo ese peso. Cuando Jesús dice, vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar, en el contexto que Él habla eso, los cargados y los trabajados son los que tienen el peso de la ley, ¿sí? Entonces, uno a veces lo toma así literal, ¿no? Entonces, el que esté cansado a las 6 de la tarde, venga a mí que yo lo voy a hacer descansar. Bueno, sí, el Señor nos da alivio y el Espíritu nos redarguye. Pero cuando Él dice cargados y trabajados son los que estaban llevando el peso de la ley y ya no podían más. Jesús dice, vengan a mí y yo les hago descansar. Porque Él quita todos esos requisitos humanos que se habían creado a través del tiempo. Entonces dice ahí, el que en Él cree no es condenado. Oiga bien, el que no cree ya ha sido condenado. O sea, la condenación no viene por dejar de practicar un ritual judaizante, sino que viene cuando una persona no cree en Jesús. Usted puede vestir como quiera, bueno, con modestia. Cuando hablo como quiera es con ropa buena o desgastada. Si no, bueno, sí, no, va a cambiarlo. Porque ya después de pronto llega alguien aquí, digo que podía decir como quisiera. No, tampoco.
Usted puede vestir con ropa nueva o ropa desgastada, puede llegar a la iglesia con ropa rota, zapatos desgastados. Si usted cree en Jesús, va a ir al cielo. Sencillo. Si el estrato 1, el estrato 6, si cree en Jesús, va a ir al cielo. No es la pinta. Pero el que no cree en cualquier estrato que sea, con lo que quiera que haga, es condenado. El que no cree. Eso es el evangelio de Jesucristo. Habla de salvación, pero habla de condenación. Y hoy día se está buscando que se predique sin hablar del pecado y ofender a la gente. Incluso hay Biblias ilustradas para niños que ya no traen sangre en los dibujos de Jesús en la cruz, porque eso es ofensivo y violento. Entonces muestran a Jesús en la cruz sin sangre, sin corona de espinas, le ponen un lacito. Eso indirectamente está mostrando o está quitando valor a lo que es el sacrificio de Jesús, porque tiene que haber sangre. La Biblia dice que sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces, bueno, son cosas raras. El que no cree es condenado, así de sencillo. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que cree en Jesús y es salvo. El que no, ahora el que le agrega cualquier cosa a Cristo para salvación, sencillo, es un evangelio distinto y no salva a nadie, ni al que lo predica ni al que lo quiere abrazar. Es así de fuerte pero de simple. Y es lo que Pablo estaba diciendo ahí. Entonces, no hay otro evangelio, muchachos, solo hay uno. Solo hay uno. No se dejen perturbar, ¿sí? Por pena a decir la verdad a alguien que quiera engañarlo y decirle algo distinto. No deje que en su casa se escuche. No, qué pena yo decirle que no. Dígale que no y punto. Es más, dígale, su evangelio es distinto. Arrepiéntese. Y no vuelva a predicarme de eso mismo. Lo van a eliminar de redes, de todo. ¿Qué importa? Mejor. Y orar por esas personas. Pablo ya, del versículo 8 al 9, advierte acerca de los que predican un evangelio diferente. Y advierte en cuanto a mensajeros humanos y mensajeros celestiales, sobrenaturales, angelicales o espirituales. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que hemos hablado, sea maldito o sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto se toma por legalista y religioso, esto que está diciendo Pablo. Pero si alguien les predica a ustedes un evangelio diferente, esa persona se está colocando bajo maldición, ella misma con lo que está haciendo. Porque ha, de alguna manera, puesto en tela de juicio la suficiencia del sacrificio de Jesús en la cruz. Eso es digno de maldición. Pablo no está diciendo maldigo a tal. No, lo que Pablo está diciendo y el sentido en el griego es todo el que venga y predique un evangelio diferente está colocándose bajo destrucción. Sí, recuerden que la palabra anatema es lo opuesto a ser bendecido por Dios. Es una persona que acepta a Jesús, está colocándose bajo la gracia de Dios y vive en Él y persevera en Él. Pero alguien que quiere predicar algo distinto, lo que quiere hacer es salir de aquí y acá en el lugar donde Dios va a determinar su ira, se está colocando ahí abajo como objeto para esa ira. Eso es ser anatema. Entonces Pablo no está maldiciendo, pero está mostrando la consecuencia del que quiere abrazar y enseñar un evangelio diferente. Se está trasladando a un lugar que es bastante peligroso. Entonces Pablo primero advierte de mensajeros humanos, dice, mas si aún nosotros. Y esto a veces no se habla de Pablo. O sea, Pablo está diciendo, miren, yo les prediqué el evangelio que era, pero si yo cambio el mensaje, soy digno de destrucción. O sea, Pablo se está colocando de primero en el ojo de la mira para que ellos estén alerta. O sea, no coman cuento de mí, está diciendo Pablo. Escuchen lo que yo les digo cada que hable con ustedes. Y si les digo algo diferente, corran, o sea, sáquenme de aquí. Es lo que está diciendo Pablo. Y la ilustración que coloca Pablo parece que es la de Deuteronomio, donde dice que todo el que profetizare y sus profecías no se cumplieran,
tenían que apedrearlo en la plaza. Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, se está colocando en la mira. O sea, es interesante eso, ¿no? Tengo un amigo que, yo creo que ya les conté, ¿no? Un poco carismático, es buena persona, ¿no? Y me dice, ¿y cuándo me vas a invitar allá a tu iglesia a enseñar? Y, o sea, yo conozco su estilo, ¿no? Entonces le digo, bueno, si usted quiere ir allá cada 8 días llevan piedras. Le dice, no, todo bien. Porque de repente sale con dichos, sí, el Señor me dijo, y mira, a ti te digo que él sabe que no, somos buenos amigos, pero yo no voy a llegar a ese punto, lástima, pero es muy buena persona. Pero pasa, ¿no? Pasa. Entonces, cualquier persona, así haya sido su mejor amigo, así sea un familiar, así tenga título el que sea, así haya estudiado en la universidad que sea, y viene y le dice que ha descubierto algo adicional para que el evangelio efectivamente opere, esa persona no es digna de ser escuchada. Sea el que sea, puedo ser yo mismo. Sí, recuerden lo que les decía hace 8 días. Si de repente estoy cambiando la doctrina, nada de que me voy de esta iglesia porque es que, no, el que se tiene que ir soy yo. Mi familia tiene que quedarse aquí, yo tengo que irme. Sí, o sea, ustedes no vayan a hacer eso nunca. Ahora, no espero nunca cambiar de idea y de repente llegar aquí vestido de blanco y vea, por favor, circuncídense, ¿no? O sea, espero no llegar a eso. Ahora, también advierte Pablo, bueno, en Primera de Juan, si quiere anotarlo ahí, Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, Primera de Juan 4:1, dice el apóstol, amados, no crean a todo espíritu, prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si alguien empieza a hablarles de una nueva revelación, cosas, nada de que, tan chévere, no, pruébenlo, hagan una distinción del mensaje, cuestione, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y esto se escribió hace casi 2000 años. O sea que, si Juan lo colocara y lo escribiera hoy, ¿qué palabra usaría? No, han salido en cantidades industriales, de formas atómicas. O sea, yo no, ¿qué palabra usaría ahí Juan para decir eso? Pero han salido falsos maestros. Ahora, Pablo, volviendo ya a Gálatas, advierte en cuanto a mensajeros sobrenaturales. Dice, o un ángel del cielo. Sí, y esto es curioso porque uno dice, bueno, ¿cómo es posible que un ángel del cielo venga a predicar algo diferente? O sea, eso ya es una exageración. Pero históricamente no es una exageración. Satanás se disfraza como ángel de luz. Bueno, le invito a que busque y se documente sobre los mormones. Sí, de repente un hombre, por allá en el 1820, sí, José Smith, cansado ya de lo que era el cristianismo y cosas religiosas de esa época, pues tenía la intención de volver a las raíces, pero un ángel, conocido como Moroni, se le presentó a él y le dijo, tú eres el elegido para una nueva revelación. Un ángel, estamos hablando de un ángel. Y ese ángel le presenta unas tablas, etcétera, y de ahí sale los mormones, porque un ángel se le presentó a este hombre para mostrarle la verdad. Y podemos hablar en discusión acertadamente de que cuando uno va a la doctrina de la salvación de los mormones, con la manera que ellos creen que uno puede ser salvo, es un evangelio diferente. Es un evangelio diferente. Un evangelio diferente no va a salvar ni al que lo practica ni al que lo predica. Así de simple. O sea, los mormones es un evangelio distinto. Y si abrazan esa doctrina para salvación, están bajo destrucción como anatema, lo que estamos hablando y que está diciendo Pablo. Una persona o un ángel ser sobrenatural. ¿Sí? Si usted de repente está en su casa y se le presenta un ángel, no le vaya a comer cuento a lo que le diga. No, es que usted es el elegido para... O sea, nada, en serio. Ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es que uno esté orando en un trance por allá todo raro y... O sea, cuidado, o sea... ¿Pero de qué habla esto? De que, o sea, esto tiene un mensaje indirecto. Y es que podemos estar conscientes bajo cualquier experiencia sobrenatural. Detrás de lo que Pablo está diciendo está mostrando eso. O sea, tenemos la capacidad de que tenemos una de esas experiencias de tener conciencia, escuchar qué es lo que está diciendo. Y si es un evangelio diferente, es Satanás, un ángel, sencillo. O sea, es así, ¿no? ¿Cómo opera la salvación para los mormones? Ellos creen
que una persona debe practicar las buenas obras. Y tienen un rango de horarios, igual que los testigos de Jehová. Tienen un periodo de prueba incluso, por eso uno los ve de 2 en 2 predicando y todo eso. Tienen otras prácticas, incluso creen que usted no puede tener una vida espiritual si no hay un bautizo en agua, es un legalismo. Hay que bautizarse, la Biblia enseña que hay que bautizarse, ¿sí? En marzo van a haber bautizos, si alguien quiere bautizarse, vamos a las aguas, que es públicamente testificar de Jesús. Ahora, si alguien no alcanzó a bautizarse, no quiere decir que va a ir al infierno. Jesús no le dijo al ladrón en la cruz, bueno, bajémonos que hay un charquito y hay que bautizarlo ya mismo. No, o sea, hoy mismo vas a estar en el paraíso. Ellos también enseñan que la salvación se puede obtener más allá después de la muerte. Entonces, por eso bautizan en el nombre de muertos, de finados. Te bautizan en el nombre de tal, porque creen que tanto ellos como el que está a este lado, después de la muerte pueden ser salvos. O sea, si alguien se bautiza en el nombre de un muerto, con este bautizo, el que está allá puede recibir un beneficio espiritual. Eso es una herejía, o sea, por Dios. O sea, es aquí donde somos salvos por la fe en Jesús. Y otra cantidad de cosas, ya usted si quiere lo puede escudriñar. Entonces, Pablo sabe de lo que está hablando. Pablo sabe de lo que está hablando. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica, y aquí ya generaliza estos dos de acá, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. O sea, mucho cuidado con lo que escuchamos de personas, de seres celestiales. Solo hay un modo para salvación, solo hay un evangelio verdadero, y ese evangelio es el de la gracia de Dios en Jesucristo. O sea, si hay alguna persona aquí y está buscando esa vida eterna, esa comunión con el Creador, más allá de un misticismo, de ir a una montaña, de raparse, de dibujarse un punto en la frente, practicar una postura, repetir un canto, más allá de eso, hay una verdad, y es que la salvación y la vida espiritual, la plenitud espiritual es por medio de la fe en Jesucristo. Sea el que sea, borracho, drogadicto, una buena vida moral, sea el que sea, de cualquier color, la fe opera es a través de Jesucristo. Ahí está la salvación, no hay nada más que hacer. ¿Sí? ¿Qué hace uno entonces si es salvo ahora? En el capítulo 5 Pablo nos va a hablar, no vivan en las obras de la carne. Entonces tenemos una lucha espiritual, listo, ya creo en Jesús y sé que he aceptado a Jesús y he nacido de nuevo. ¿Qué hago ahora? Porque es que yo antes hacía esto. Pues las obras de la carne ya no más y la vida en el espíritu, pero eso va a ser más adelante. Así que quiero concluir de la siguiente manera. Me faltó ponerlo en letra cursiva. Primero, es de cuidado abrazar cualquier doctrina. No coman cuento al que sea. No le crean todo al que sea. Como los debería examinar por las Escrituras. No créela a cualquiera. Ahora, debemos filtrar todo por las Escrituras por oración. No debemos abrir ligeramente el corazón a cualquier mensaje. Nada de esas cosas. Mucho cuidado. Debemos leer la palabra de Dios en contexto, interpretarla en contexto y aplicarla en contexto. Leerla en su contexto. Nada de que un pasajecito por aquí, por allá, no, o sea, lean el contexto de cada pasaje. Si pueden encontrar un diccionario del griego al español, mejor, porque usted puede tener palabras que son clave. Debemos estar firmes con cualquier persona que quiera enseñar una doctrina distinta. Los judíos mesiánicos están usando un idioma que puede ser fácilmente de identificar. De repente pueden decirle a usted, mire, ya no le diga Jesús más Jesús, dígale Jesús a Hamashiach. Y en los mensajes de Facebook, de WhatsApp, ya no ponen Dios, sino que ponen tal vez una de las letras del nombre Dios. Es claro, porque para ellos decir el nombre o Jesús no puede ser. Entonces es un mensaje que se empieza a cambiar y no puede ver, ya sé dónde está yendo. Claro, ya puedes. Y si de repente le mandan videos de un hombre que es experto en hebreos con una barba larga, tal vez 15, 20 días sin bañarse, su aspecto así, usted ya sabe, no, esto ya va para otro lado. Solo existe un evangelio de salvación, uno solo, no hay más, uno solo. Y eso enseña
que nosotros somos incapaces de salvarnos por nuestros méritos y por eso debemos acudir en arrepentimiento y fe en Jesús. Ese es el Evangelio. ¿Qué hacer después de eso? Perseverar en la palabra de Dios. Si la Biblia dice que hay que vestir con modestia, entonces la Biblia va a cambiar su manera de vestir. Si la Biblia dice no diga más estas palabras, la Biblia va a cambiar su manera de hablar. Pero no porque con eso usted se salve, sino porque es salvo. Entonces es diferente. Coloquémonos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por este día, Padre de la gloria. Y bueno, Padre, por el privilegio de tener tu palabra aquí, Señor. Gracias por haber usado la vida de Pablo y de estos hombres que escribieron, Señor, para dejarnos estas advertencias, estas enseñanzas. Dios, gracias por eso. Te pedimos que nos ayudes a apasionarnos por ti, Señor, por tu palabra. Que no juzguemos ligeramente cualquier cosa, que no abracemos cualquier doctrina sin antes filtrarla a la luz de tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir con base en ella, para ti, Señor, a conocerte a ti, Dios, a través de ella. Guárdanos de cualquier legalismo, Señor. Ayúdanos también a entender lo que es ser obediente, santo, radical, con lo que es ser legalista, Señor. Y que podamos todos, Dios, poder ser radicales frente al pecado y cualquier práctica que te ofenda, Señor. Pero también que podamos ser libres de cualquier legalismo. Ayúdanos a vivir esta libertad cristiana, Dios. Y si hacemos cosas o dejamos de hacer cosas, que sea lo que tu palabra dice, Señor. Que si alguien quiere vestir con modestia y aprender ese tipo de costumbres que son buenas y edificantes, que sea por tu palabra, no por legalismos humanos, Señor. Que sea ella la que nos dirija siempre y que eso nos ayude, Señor, a vivir una buena vida, Señor. Padre, guárdanos de aquellos que quieren enseñar un evangelio distinto, Padre. Guarda a nuestros hijos, nuestras familias. Y Padre, coloca en nosotros esa prioridad también de predicar el evangelio que sabemos que es real, que es la fe en ti, Jesús. A predicarle al perdido, bien sea al borracho, al que sea, Dios, para que crea en ti, Señor. A predicarle a toda criatura como tu palabra lo ordena, Dios. Te damos gracias, Señor, ayúdanos a mantenernos en la doctrina sana, a apasionarnos por ti y por tu palabra, Señor. Y que tu Espíritu nos ayude a entender todo ese tipo de cosas, Dios. Te damos gracias y te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de despedirnos, ¿qué tal si tomamos? 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 Antes de